filósofo, me atrevo a exponer el pensamiento más auténtico que he creado a lo largo de mi carrera. Desde mi perspectiva, la filosofía es un quehacer nunca finalizado. Si la filosofía termina, la vida pierde todo sentido. Para vivir es necesario filosofar. Nunca debemos dejar de pensar. La filosofía nos ayuda a combatir el sufrimiento inherente de la vida. Solo la filosofía puede crear, aquí en la Tierra, el mejor mundo de los posibles. Además, lo dicho aquí no debe considerarse una verdad última, sino una apertura de nuevos sentidos e interpretación. Cualquier verdad de mis ideas es simple. Considero que la filosofía no existe para encontrar conocimiento alguno, sino para crear la felicidad. Todo saber que se ponga a nuestro placer es inmoral. Me opongo a toda filosofía entendida como ciencia. La ciencia es contraria a la vida. La ciencia es el primer paso a la muerte. Todo filósofo científico es un embustero o un vampiro de poder. Ninguno de ellos busca conocer, sino someter y dominar. Toda ciencia debilita las fuerzas del individuo. Toda ciencia, en pocas palabras, obedece ciegamente al sistema vigente. Bueno, lo primero que quiero decirles aquí es que, pues bueno, quiero profundizar la filosofía de Nietzsche. Es decir, me considero a mí mismo un continuador de la filosofía de Nietzsche. Entonces, todo esto no está inspirado en algo místico o algo por el estilo, sino directamente en una lectura de Nietzsche. Asimismo, quiero criticar a sus intérpretes, principalmente Deleuze y Foucault, que son los principales. Principalmente me interesa criticar a Deleuze por el lado de que creo que cae en lo que critica, aunque Foucault me parece que todavía es más coherente con su forma de pensar, más que nada por su influencia de la historia. Por otro lado, ¿qué es lo que les pienso criticar? Bueno, en pocas palabras, si están familiarizados con el pensamiento de Nietzsche, les faltó voluntad de poder. Es decir, todavía no eran lo suficientemente rebeldes o deseaban a un status quo en lugar de a sí mismos. O sea, no eran lo suficientemente fieles a su propia vida, pues. Entonces, Deleuze es opuesto a Nietzsche porque es un representante de la igualdad. Traiciona a Nietzsche por el lado de que critica la jerarquía y pues eso no permite que la vida evolucione. Por otro lado, empezamos a criticar la posmodernidad con la metafísica, específicamente la metafísica del pesimismo, o que Nietzsche se inspiró en Schopenhauer. Pues esta metafísica es ilusoria, es decir, es una mentira, no pretende buscar ningún tipo de verdad ni conocimiento, sino, como ya dije, felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque la ilusión es lo único que nos puede hacer felices. Y Nietzsche ya presentó esa idea con el dios Apolo, entonces estoy rescatando esa idea del Apolíneo. Crear una filosofía, y como ya dije, inspirado también inclusive en la filosofía oriental. El punto es crear una filosofía como redención, es decir, una forma de erradicar el sufrimiento, como por medio del arte. Y esto está inspirado obviamente en el budismo, pero también en el hinduismo, entonces no lo descarten de todo. Ahora sí ya paso a leer esto, pero les comento que solo alcanzaré a decirles qué es lo que encuentro problemático dado el tiempo, y bueno, no me detengo más. En el presente artículo decidimos ascribirnos a la pregunta por la identidad y la diferencia iniciada por alemanes y franceses del siglo XX. Nos referimos a filósofos como Heidegger, Deleuze, Foucault y Derrida. Dichos pensadores se caracterizan por haber criticado los fundamentos ontológicos, lingüísticos y políticos sociales de la filosofía anterior, la filosofía moderna, el saber abstracto, universalista y científico. Estos genios representaron un verdadero caos, un verdadero tormento, una ruptura con su tiempo. Muchos, especialmente conservadores, tradicionalistas y académicos, los cuales suelen ser dogmáticos, los maljuzgaron, malentendieron e hicieron de lado. Fueron alienados por quienes, aunque no lo digan abiertamente, niegan y sospechan acerca de la identidad del otro, rechazan la multiplicidad, así como la pluralidad de perspectivas. Aquellos genios no fueron aceptados en el campo filosófico, fueron colocados fuera, en cualquier lugar, menos el ser ni la verdad. ¿Será acaso este el destino de todo aquel que se atreva a poner en duda el poder demiúrgico y estatal que oprime al individuo? ¿Es este el destino de todo rebelde que como un niño se atreve a ser creativo e imaginar un mundo transformado por sus propias ideas? Cada uno de ellos fueron, para bien de la filosofía, bastante auténticos, fieles a sí mismos, aunque no del todo, porque era el como ya dije, criticarlos, ya que propusieron innovadoras alternativas y crearon formaciones culturales que sostienen una visión de la vida más allá del dogma, más allá de las certezas. En pocas palabras, para ellos la filosofía no es universal, más bien se da en lo concreto, en el tiempo, pues consideran que ningún ser, ningún ente está terminado o acabado, en tanto la humanidad y su historia sigue desarrollándose. De tal manera, la filosofía posmoderna pretende emancipar al sujeto de sus ataduras psicológicas y sociales,
por lo que junto a ellos nos presentamos al mundo como filósofos posmodernos, como defensores de la multiplicidad. Eso es para nosotros lo posmoderno, una apología de la multicultura. El filósofo debe preservar toda cultura porque solo allí el hombre puede alcanzar la gloria. El autoconocimiento y la unión consigo mismo son el objetivo de la cultura. Es decir, la cultura nos otorga identidad, en ella Dios se transforma constantemente. Sobre la cultura, el alma adquiere suficiente fuerza para moverse en medio de la esencia y de la existencia, en medio de lo eterno y lo mortal. En una palabra, somos superhombres, somos la eseidad de la que hablaba Dulce Escoto, un alma que trasciende a sí misma en el tiempo. Esta obra establece una crítica a la filosofía de Gilles Deleuze. No estamos de acuerdo con la ontología que plantea en diferencia de la religión. Sus nociones de identidad, así como de diferencia, nos parecen problemáticas desde el punto de vista ontológico y pesimista. Critica esto, nuestra crítica proviene sobre todo de la metafísica, es decir, en la oposición a Deleuze, que parte de lo que consideramos un solipsismo, una radical comunicación entre los entes, la posmodernidad y su característica obtención a los metarrelatos. Pensamos que lo universal en sentido medieval, sin negar al individuo, es alcanzable y deseable para ser feliz. Nuestro plan es otorgarle redención a la metafísica, no para encontrar la verdad ni para revelar misterios como pretendía la filosofía griega, mucho menos como pretende hacer la ciencia moderna. Antes bien, nuestra misión es alcanzar a través de la filosofía, como pretende la religión oriental, la felicidad total, un estado mental y físico de la vida perpetua. ¿Por qué felicidad? ¿Qué queremos hacer un giro radical en la filosofía occidental? La razón no se trata de encontrar ninguna sustancia oculta en las cosas como pretendía Aristóteles. Eso únicamente tenía sentido antes del primer siglo antes de Cristo, cuando la cosmología, por lo menos en Grecia, era todavía panteísta. En ese entonces sí podría afirmarse que Dios permanecía subyacente al mundo, pero las cosas cambiaron con el nacimiento de Cristo. Con la llegada del cristianismo, la filosofía y es el elemento trascendental que no había surgido antes en la historia griega, siquiera en Platón. Dicho elemento nos resulta útil para combatir todo sufrimiento que implica vivir. Con dicho fin, el emanciparnos del dolor, otorgarnos libertad y salvación de la razón que naturalmente divide el mundo, Dios mismo se hizo carne, arrojó la eternidad con el tiempo e hizo metafísica desde lo finito. Mejor dicho, el cristianismo, a pesar de que la tradición afirma lo contrario, al oponer la carne con el espíritu, es una forma de vida, una filosofía no dual. Si deseamos ser felices, tenemos que ir más allá de los opuestos, por ejemplo, el placer y el dolor. Un auténtico cristiano debe renunciar a todo dualismo, por lo menos reconocer su carácter ilusorio. Si nuestra alma permanece en Dios, pronto intuirá que no existe realmente diferencia entre las cosas. Los individuos son eseidad y que este fenómeno implique necesariamente renunciar al reconocimiento de lo universal. Recordémoslo, sin la esencia, sin la metafísica, el hombre es dejado solo por su miseria, la cual usualmente se niega a aceptar vivir conmigo. Nadie quiere aceptar su propia cruz, pero una vez advertimos a la humanidad, no es posible alcanzar la resurrección, entiéndase esto, con la felicidad, sin haber pasado antes por la crucifixión de nuestras propias almas. Subirnos a la cruz es abandonar, como dijimos, toda creencia en la realidad. Exactamente eso fue la vida de Cristo y con ella la vida cristiana en general. Creación metafísica a partir de la carne. Toda creación coloca al Creador por encima del dualismo. O sea, a través de la mortalidad, Dios obtuvo de la evolución un solo instinto de supervivencia, una vida, una sola herramienta contra todas las amenazas, un medio hacia la dicha. ¿Cuál? La inteligencia, aunque la critiquemos, sigue siendo una vía, la razón. Una mente que imagina ficciones universales solo para combatir los dolores que atormentan al género humano. Porque pues, aunque critiquemos la razón, al criticarla queremos crear una nueva razón. Es que nos opongamos completamente a la razón, ¿verdad? Nietzsche había advertido sobre el advenimiento de filosofías como la nuestra, filosofías inspiradas por el dios Apolo. Cabe destacar aquí precisamente que Deleuze cayó en el panteísmo griego sin trascendencia alguna, que nos referimos, el individuo y su sistema se encuentran cerrados en el interior. Esto es lo que sucede cuando te enfocas solamente en las características inmanentes de la naturaleza. Desde la perspectiva, el cuerpo y el alma no son un campo de potencia y una expansión de fuerza, sino una cárcel, un eterno retorno de los mismos sin cambio alguno. Así Deleuze no permite al individuo salir de sí mismo, no lo deja comunicarse y intercambiar información con otros entes, Por ello, para definir la unidad como concepto y abstracción mediadora entre el hombre y su exterior, necesitamos la metafísica en el sentido pesimista que hemos expuesto anteriormente. Schopenhauer debe señalar lo que nosotros decimos aquí: la filosofía debe servir al hombre para emanciparlo del sufrimiento. La metafísica, aunque sea obra de la imaginación, aunque sea una fantasía, puede usarse para obtener identidades auténticas, alegres, muy felices. Yo es que acepten la vida tal y como es, que acepten la felicidad y el sufrimiento por completo, unidos como en realidad siempre han estado. La invitación de nuestra filosofía al mundo entero consiste en aprender a pensar a través de la eseidad del alma, ya que nuestro ser, lo que somos, es una síntesis del placer y dolor que vivimos en la experiencia individual.
Deleuze, en esto lo criticamos, al negar la posibilidad de crear metafísica, pretendiendo acercarse al mundo sin dolor, nos arrebata la oportunidad de probar ante la vida nuestra voluntad de poder, nuestro anhelo de ser nosotros mismos. Deleuze imposibilita la capacidad que guardamos para superar y trascender nuestro propio ser. En definitiva, Deleuze tropeza con el optimismo socrático que expone Nietzsche en el origen de la tragedia. Abro cita: el poder de volver sobre sí mismo le estaba absolutamente vedado a este instinto impulsivo de lógica que aparece en Sócrates. Cierro cita. ¿Y qué significa esto optimismo? Pensar la filosofía sin considerar que los entes que viven en el mundo sufren todos por igual, como afirmó Schopenhauer en Tabula, sin la concepción, sin la mediación conceptual, sin la apariencia. Lo múltiple no puede ser vivido dentro de la unidad del individuo. En otras palabras, Deleuze estacionó a Nietzsche oponiendo a Dioniso con Apolo, la verdad contra la ilusión. Volvió a ambos dioses a hablar el mismo idioma. Por ende, necesitamos regresar a lo universal, a la abstracción, pero reconociendo siempre que todo ser humano imagina su propia verdad. No hay verdad absoluta, solo cambios en el alma. La realidad es un movimiento circular entre la inmanencia y la trascendencia. De tal forma, junto al sutil y doctor Lucio Scott afirmamos que la esidad significan tanto la esencia como la existencia, el ser unívoco y el análogo. En fin, nuestro trabajo no es otra cosa más que una apología de la ilusión de la verdad, al igual que una defensa del poder que todo ente tiene para trascenderse a sí mismo, especialmente los humanos. Para perjuicio de la filosofía, Deleuze todavía busca la verdad universal, y eso no es un problema para nosotros, que consideramos criticable de su pensamiento meramente es que reconoce tal idea, la diferencia como algo real y universal. Deleuze, en ese sentido, se asemeja mucho a Platón, a alguien que él mismo consideraba su enemigo intelectual. El problema se habría resuelto fácilmente si Deleuze hubiera admitido que lo dicho en sus libros solo aplica para él y no para todo el mundo. Deleuze, aunque intentara hacerse de la modernidad, no pudo alejarse lo suficiente de la ciencia puramente mecánica de su época. Nunca renunció a esa filosofía que olvida al individuo en busca de una verdad objetiva. Deleuze, como hizo Hegel, no creó un pensamiento auténtico, sino que se dedicaba a crucificar todavía las exigencias políticas y sociales de la masa. Aún así, en cuanto de la ciencia se trata, debemos reconocer que esta es buena, útil y necesaria. Ella nos brinda la oportunidad de crear un mundo, un espacio en que la humanidad accede a una potencia sobrehumana. La ciencia, no solo la filosofía, es un camino divino al superhombre. La ciencia, por sus máquinas, escarba nuestro interior, residualiza nuestro ser. La ciencia también es trágica. En ella habitan Dioniso y Apolo. Mejor dicho, la ciencia reconoce al individuo como mediador entre el ser unívoco y el ser análogo. La aceidad de Lucio Scotto y el superhombre de Nietzsche implican la misma idea. Ambos son filósofos que emanciparon al hombre de su estado dogmático. Sin embargo, Deleuze busca lo contrario. Junto a la modernidad, procura mantener al sujeto enfermo, no está dispuesto a darle su medicina, la metafísica. Deleuze no puede hacerse de lo universal, no admitir que todas sus filosofías mentían, por lo que en nuestro caso es necesario que sí lo hagamos. Como pesimistas, afirmamos que todo lo dicho aquí es falso, así como actúa el tiempo, nuestra identidad se encuentra siempre en constante cambio. Un día creemos algo, al día siguiente pensamos diferente, nunca somos iguales, aunque nuestro carácter se mantenga uno y estable. Buda tenía razón cuando enseñaba a sus discípulos que la realidad del ego no es nada. De aquí que todo es una ilusión fluctuante que procura llenar las heridas del sufrimiento humano. Antes de abordar la argumentación de nuestra crítica, debemos definir puntualmente cada concepto que utilizamos como sustento de nuestra postura. Sin embargo, debe saberse que si introducimos conceptos en nuestra obra bajo un punto de vista muy específico, nos referimos a un elemento importante de nuestra filosofía. Para nosotros no existe esencia ni razón alguna para que una idea sea como es. Todo nombre puede cambiar, es más, necesita ser transformado, ya que un concepto inmóvil es contrario a la vida. Las ideas deben morir pronto, de la muerte surge la vida y viceversa. Los conceptos nacen, mueren y renacen infinitamente. Podemos afirmar que los conceptos son meramente una apariencia. Lo real o el ser para nosotros, por lo menos a nivel mental, no es otra cosa más que la no esencia de Buda, una falta de sustancialidad a través del poder de la fantasía que genera realidades según el deseo. Los conceptos obedecen al deseo, a la voluntad. Las ideas que nos representamos aparecen en nosotros según los apetitos de nuestro cuerpo. Por otro lado, cabe aclarar que los autores que principalmente utilizaremos para criticar a Deleuze son Lucio Scotto y Nietzsche. De primera mano, parecen autores irreconciliables. Uno fue teólogo y otro ateo. Uno vivió en la Edad Media y otro en el siglo XIX, tiempos radicalmente diferentes. Estamos hablando de que en la Edad Media la humanidad todavía ejercía su capacidad mitológica, mientras que en el siglo XIX, con la llegada del origen de las especies de Darwin, el mundo empezaba a construir una visión científico-biológica de las cosas, la cual en aquel entonces fue muy innovadora para quienes por primera vez la utilizaban. Aún así, a pesar de la distancia temporal, Scott y Nietzsche coinciden en que es relevante para la filosofía preocuparse por el problema del individuo. Ambos se percataron de algo grave en ello. El individuo normalmente es dejado atrás por enfocarse solo en conocer la realidad. Por ejemplo, en la Edad Media, los cristianos consideran al hombre como un ser limitado por la voluntad de Dios. Los
que en el siglo XIX concebían al hombre como un ser limitado por la voluntad de la evolución. En toda la historia de la filosofía podemos llegar a ejemplos así. El hombre siempre termina encarnando un concepto universal, siempre está a merced de fuerzas mayores que él, pero la realidad es otra. El concepto existe precisamente porque el hombre lo proyecta. Las ideas son creación humana. Esto quiso decir Feuerbach cuando afirmaba que Dios fue creado por el hombre. Es decir, las ideas nacen del hombre, el hombre crea los conceptos. De ninguna manera los descubre como pretende actualmente la filosofía científica. En verdad son pocos los que en filosofía se han preocupado por darle genuina libertad al ser humano. ¿Qué libertad? La de decidir sus propias acciones, la de vivir según sus propias leyes. Sin embargo, no hablamos del individuo abstracto, sino del que vive encarnado en el tiempo. No hablamos de Apolo, sino de Dioniso, del caos. Hablamos de la pasión humana, aquello que nos hace ser nosotros mismos y no alguien más. Nos referimos a nuestro deseo particular. Toda persona, todo animal y ser orgánico tiene un interés egoísta, como afirmaba Mailander. Todo ser procura preservar su vida. Exactamente eso somos, voluntad de vivir, vida pura, vida evolucionando siempre hacia una vida mejor. La vida siempre se supera a sí misma. Con nosotros la vida se trasciende a sí misma eternamente. Si nos abrimos paso al primer concepto, la seidad. ¿En qué consiste dicha idea? Viene siendo reafirmada anteriormente. Es aquella fuerza vital que nos hace ser nosotros mismos. Nadie tiene una fuerza vital equiparable a la de su prójimo. Todo ser es único y por eso todo ser es valioso. Todo cabe dentro de la belleza de Dios. Todos somos un rostro, una manifestación del uno divino. Cada ser humano es un Dios uno en sí mismo. Como sostiene Juan Merino interpretando a Dulce Escoto, ahora cita, el principio de individuación es el elemento que caracteriza la naturaleza común y el compuesto sustancial y que la expresa y la concretiza en su singularidad. Cierro cita. En otras palabras, el principio de individuación es equivalente a la eseidad, y que hace la eseidad vincular lo formal con lo real, lo universal con lo particular, lo que nos lleva a la siguiente conclusión. Todo ser tiene una forma auténtica en que unifica el cielo con la tierra, lo trascendente con la inmanencia. Ahora, pasemos a definir a qué nos referimos con la palabra trascendencia. Para obtener su significado partamos de una filosofía capitalista. Según Nietzsche, el hombre entendido como un animal dogmático tiene que ser superado, debe ser llevado a la muerte, porque como ya establecimos, todo lo que es inmóvil se opone a la vida, todo lo que es duro y líquido como una roca provoca suicidio en el hombre, por lo que para Nietzsche el ser humano debe ser negado porque en la muerte el hombre se trasciende a sí mismo. Tanto la vida como la muerte son caminos del superhombre. Por tales motivos, Nietzsche establece en el Zaratustra: un hereje serás por ti mismo, y una bruja, y un hechicero, y un necio, y un escéptico, y un impío, y un malvado. Tienes que querer quejarte a ti mismo con tu propia llama, como te renovarías si antes no te hubieses convertido en ceniza. Interpretando la cita anterior, para Nietzsche el superhombre debe imitar aquella maravillosa creación mitológica, el Fénix, el cual para seguir viviendo muere y renace en medio de su cadáver descompuesto. Es decir, la muerte no implica negación de la vida, sino expansión de sus fuerzas. La vida se ve propagada a sí misma en el mundo a través de la muerte. La vida es profeta de la muerte y la muerte es profeta de la vida. Ambas se anuncian recíprocamente. Por tanto, el superhombre y el fénix son imágenes de la naturaleza y Dios. Toda realidad, nosotros con ellos, se mueve circularmente entre la vida y la muerte. Mejor dicho, participamos de la inmanencia cuando vivimos y trascendemos nuestro ser, nuestro yo, cuando la muerte nos alcanza con su guadaña. Hemos mencionado a Dios, pero ¿qué es lo divino para nosotros? Debemos empezar señalando que Dios tiene identidad, es un yo como todo ser humano, puesto que todo es uno, todo participa del mismo ego, toda la vida es una sola alma, cada ente participa de lo divino según la potencia de su voluntad. Digámoslo así, si el ser es un árbol y lo finito, o sea el hombre, representa su lado aparente, es decir, lo que está por encima de la tierra, ya sea el tronco, las hojas y el fruto, Dios viene a representar la raíz que sostiene la aparente multiplicidad del alma. La raíz es una, por los árboles muchos. Para explicar nuestra idea anterior, si todavía no ha quedado lo suficientemente claro, serviremos de los conceptos Apolo y Dioniso de Nietzsche. Siguiendo con la metáfora del árbol, Apolo llega a ser su apariencia y Dioniso su raíz de unidad, que nos lleva directamente a nuestra concepción de Dios. Lo divino es uno de los opuestos. Dios unifica la verdad con la mentira, entendiéndose la verdad como unidad y la mentira como multiplicidad. Dios armoniza la aparente diferencia entre seres con su auténtico fondo unitario. Por una palabra, en Dios no se contradicen el orden y el caos. A continuación, las preguntas de 10 minutos cada uno. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, pues felicidades por el trabajo. Yo te quería preguntar, porque me parece que tú al principio habías dicho que ibas a, aparte de sostener un argumento en contra de Deleuze,
también señalaste que ibas a criticar como la concepción Foucaultiana. Nada más en lo que yo te escuché, pues no escuché. Entonces sí quisiera eso por un lado. La otra cuestión, cuando refieres a lo posmoderno, ¿no? Sabemos de los textos clásicos, Lyotard, Bátimo, etc. Lo posmoderno implica así el reconocimiento de la pluralidad y el fin de los grandes metarrelatos, ¿no? Ahora bien, el asunto de la apertura multicultural, que es una de las cuestiones esenciales, también implica ciertos problemas de valoración. Por ejemplo, todas las culturas son iguales, todas las culturas tienen el mismo valor, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si podrías un poquito, primero, aclarar un poco la postura Foucaultiana, y segundo, cuáles serían los riesgos, porque tú, vaya, haces viajes, conectas distintas etapas, ¿cuáles serían los riesgos de esa posmodernidad que tú estás haciendo como una apología, ¿no? Y curioso también la postura que tú tomas sobre Deleuze, porque no es la común que generalmente se conceptualiza sobre él. Sería todo. Felicidades. Gracias. Bueno, para empezar con lo de Foucault, debo reconocer que al principio estaba muy nervioso. Lo que yo quería decir es que estoy trabajando en una construcción a largo plazo en criticar la posmodernidad, pero sé que es algo que no es fácil, entonces me estoy tomando mi tiempo y empecé con Deleuze porque lo llevamos este semestre en la clase con Tirso, estamos hablando de la identidad, y entonces por eso me llamó la atención de su libro, me gustó, y yo no critico a alguien si no me gusta su obra, o si no considero que vale la pena criticarlo. Entonces, por el lado de Foucault, pues realmente se le debería, porque tengo que escribir, tengo que estudiar, pero el plan es eventualmente pasar no solo a Foucault, sino a Bátimo, también al mismo Heidegger, en general de cualquier pensamiento postmoderno, para crear algo nuevo, ¿no? Precisamente, que es lo que quiero. Sí, de hecho, pues yo leyendo los textos de Foucault puedo decir que es más difícil encerrarlo en una sola forma de pensamiento a diferencia de Deleuze. Entonces, sí, puedo reconocer eso, pero como digo, tiene tiempo para construir, para buscar y después ya le comento. Sí. Y lo segundo, pues creo que va por el lado de que me está invitando a ser como crítico conmigo, y creo que eso está muy bien. Así que yo diría que el problema de la multiculturalidad sería después la pérdida precisamente que la multicultura sea tanta que luego se pierde la unidad nacional. O sea, como cuál es la identidad que comparten todos, por ejemplo, los mexicanos. Sin embargo, es precisamente un problema en el que ahora no he sabido resolver, en el que me voy a tener que enfrentar seguramente después. Pero por ahora prefiero que exista ese caos precisamente a quitarle la libertad a alguien. O sea, para mí eso es como ese es el valor máximo, por así decirlo, en la jerarquía de valores, la libertad. Entonces el Estado tendría que defender eso, y por eso para mí sería importante más la multicultura que un nacionalismo, por ejemplo. Porque bueno, todo esto de la posmodernidad también yo lo veo como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Cuando critico la ciencia, me refiero precisamente a la ciencia que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para crear armas, para crear bombas, que hoy se sigue haciendo, como seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, en Israel tenemos que crear muchas armas, y precisamente el Estado se basa en la economía de vender armas, ¿no? También Estados Unidos, Rusia, etcétera, muchos países. Estoy seguro que no alcancé a responder su pregunta del todo, pero gracias. ¿Qué tal, Joel? Mencionaste que sin la metafísica el ser humano se queda solo con su miseria. Sin embargo, durante toda tu excelente presentación se deja ver que toda metafísica es falsa, inherentemente parcial y remite a su autor. Sin embargo, partiendo precisamente de ese comentario, entonces habría que rescatar la metafísica para no quedarnos solos con nuestra miseria, o habría que afrontar ese abismo tal cual, ¿no? Sin paliativos. Pues que cuando hablamos de metafísica yo estoy entendiendo
aquello que tú en tu mente psicológicamente creas para combatir la realidad. Algo así como precisamente hablaba Lacan. Bueno, tenemos todo lo simbólico y tal, que nos ayuda a no ver lo que está ahí. Entonces esa es mi invitación, que la metafísica nos ayuda a ver ese abismo, a pesar de que estamos haciendo ya sea ciencia, filosofía, no caer en el dogmático, pues. ¿Qué onda, jugador? Muy bien la presentación. Yo también tenía ahí como que una inquietud, ¿no? O sea, mencionaste al principio que dices que quieres continuar a Nietzsche, y muy bien, ¿no? Pero luego me hablas mucho de Dios como si de verdad existiera, ¿no? Sí. Ajá, y luego dices, no, pues vamos a tomar, sí, que la metáfora de Apolo, ¿verdad? De Dionisio. Pero es que Nietzsche es eso, son metáforas. Nietzsche es ateo, ¿no? O sea, hasta donde yo tengo entendido es bien ateo. Pero tú me vienes a hablar también de Dios como si de verdad existiera, no nada más como metáfora. Ahí por eso yo vería como un poco de tensión, ¿no? Porque por una parte me dices que sí continúas un poco el proyecto nietzscheano completamente, pero a la vez también me hablas de un Dios que de verdad existe, que no nada más es metáfora como Apolo. Así que no sé, ¿podrías aclarar esta situación? Es que Nietzsche precisamente por estar inmerso en la cultura occidental no escapa completamente del cristianismo, aunque él quisiera hacer eso. Y precisamente lo que yo creo que él termina haciendo, creo que lo señala muy bien Heidegger al llamarlo el último metafísico, es divinizar la voluntad de poder. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con él en que es una fuerza completamente irracional y solo inconsciente, sino que también tiene conciencia, pues. Pero es un yo que no se mantiene igual, como decía, en este juego de la trascendencia, de inmanencia, todo se mueve y todo cambia. Pero ahora sí, mi lectura más íntima de Nietzsche, sobre todo de su biografía, porque precisamente eso es lo que les invito mucho, cuando lean un filósofo no solo lean su texto, su vida habla más de él, de lo que dice su texto en realidad, porque pues eso está precisamente razonado, no viene de lo más instintivo, que es esta pulsión, ¿no?, de vida. Pero he llegado a la conclusión de que Nietzsche no abandonó del todo el cristianismo, solamente criticaba a la iglesia católica y a la iglesia protestante. O sea, era un crítico del cristianismo, pero yo creo que inclusive en el Anticristo deja ver su admiración por Jesús, aunque lo llama el último cristiano, pero estoy seguro que él se consideraba a sí mismo, porque inclusive en los eventos póstumos llegó a firmar, por ejemplo, como el crucificado o cosas por el estilo. Entonces, eso es lo interesante de Nietzsche, por eso me encanta tanto. Es imposible cerrarlo con una sola cosa. Yo tampoco te puedo decir es ateo al 100%, pero tampoco te puedo decir es 100% teísta. O sea, esa es la originalidad de Nietzsche y esa es la autenticidad a la que yo quiero, a la que aspiro y a la que yo invitaría a todos los demás a aspirar, pues, a crear una filosofía desde su propia vida y no desde como haría Platón, que bueno, las ideas están allá y que a ver cuándo me llegan la inspiración y me pongo a escribir, ¿no? O sea, hablar de nuestro propio transcurso en el tiempo. Y Cristo, pues precisamente es Dios encarnado, ¿no? Entonces, ¿para qué estar buscando trascendencias? Si Cristo ya está aquí, o sea, bueno, si Dios está aquí, o si el sustento de la realidad está aquí, ¿para qué ponerlo fuera? Que eso es lo que se me hace muy bien en la filosofía de Nietzsche. Se cierran las preguntas. Un aplauso, por favor.